Mateo 11:6. Y así nuevamente compartimos con ustedes esta preciosa palabra que dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. 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 Cuidado con dormir. Agua con el dormilón. 11:6. Así que tenemos una historia en Juan que él tiene un problema muy grande, igual que todos nosotros. Y ese problema es con respecto a la soberanía de nuestro Señor, porque la soberanía del Señor para nosotros es un enigma. Amén. La soberanía es un enigma. Bien, por eso muchos se van de la iglesia, porque no entienden, no comprenden, no comprendemos al Señor. Amén, no soportamos. En efecto, así es. Sí, nos parece que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no nos comprende y queremos saber más que Él. Habemos orgullosos que creemos o queremos saber más que Dios. Y eso no es posible. Además, Dios nunca se va a poner de acuerdo con un orgulloso, con un necio. Nunca el Señor le va a hacer caso. Además, Él siempre va a hacer su voluntad. Él es el alfarero. Gloria a Dios. Él es el que modela el barro. Y el barro no puede protestar. Porque es barro, pues. Es barro en las manos del Señor. Y no creamos de ninguna manera que las vasijas ya están terminadas. No, hermanos, todavía no está terminado el trabajo del alfarero. Falta mucho para eso. Así que tiene que salir una obra bien hecha por nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Que sea amén, ¿ah? Que sea amén, pues. Bien. Ahora vamos a estudiar este tema, hermanitos. Les estaba diciendo yo que en Egipto el Señor estaba con el pueblo, con su pueblo, ¿no? Pero Él, si bien oía las oraciones, Él no las respondía. Hasta después de 430 años. Y eso que tuvieron que pasar por la muerte de sus hijos. Cuando Faraón ordenó matar a los niños, a los recién nacidos, especialmente a los varones. Dijo a las mujercitas, déjenlas con vida, pero a los varoncitos sí me los echan al río. No solamente eso. A ver, ¿cuándo escuchó el Señor una oración de esas madres? Y esas madres sufrían. Pero Él no contestó esas oraciones. Más tarde, nuevamente, juntamente, 4000 años después, con el Señor Jesús, nuevamente Herodes ordena la muerte de otros niños más. Y nuevamente hay llanto en el pueblo del Señor. Y eso que ya estaba profetizado por 500 años. Ya estaba profetizado. Y hay que decir, hermanos, Dios no se vuelve atrás de sus planes. Ahora, ¿les parece a usted que Dios es injusto cuando hace estas cosas, hermanos?
pero parece que es injusto. Y muchos quisieran molestarse, incomodarse por esos actos, pero es un plan bien estructurado el de nuestro Señor. Es un plan bien hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tiene propósito en cada cosa que se hace. También les dije que cuando estaba el Señor sanando en Naín, hubo un momento en que el Señor les dijo: díganle al resto de los que quedan que se vayan a sus casas, despídanlos. Y ahí tenemos nuevamente otro acto que no se entiende, que no se comprende de nuestro Señor. Porque hubo gente que venía de todas partes, de muy lejos, y así como llegó con sus problemas, tuvo que regresarse a sus lugares de origen con sus problemas, porque no fueron atendidos en su necesidad. Por eso es que Juan preguntaba: ¿fueron sanados todos? No, Juan, no fueron sanados todos. Muchos fueron sanados, pero no todos. Amén. Y entonces nosotros vemos que allí no se entiende por qué el Señor no los sanó a todos. ¿Por qué hace esas cosas Dios? Así que tratamos de darnos una respuesta, de obtener una respuesta a estos cuestionamientos. Los dejó en esclavitud durante muchos años. Y nuevamente, más tarde, otra vez viene Nabucodonosor. Y nuevamente digo, otra vez hace eso el Señor con su pueblo. Y no hay forma de impedirlo. O sea, Dios no retrocede en sus actos. ¿Acaso Él respondió alguna oración para no mandarlos en esclavitud? 70 años más. Todavía más tarde caen en esclavitud nuevamente con el pueblo romano. Podían clamar todo lo que quisieran, pero el Señor como que no oyó. Escuchó a las madres en llanto, agobiadas por la muerte de sus hijos. No lo hizo. Él dejó que pasaran esas cosas. Él permitió que pasara eso. Yo encontré, hermanos, algunas cosas que nos pueden ayudar a comprender las acciones de nuestro Señor. De alguna manera, pero no todo. Pero algo podemos ver, conocer por qué el Señor actuó como lo hizo muchas veces. Por ejemplo, en Ezequiel 20, allí nos dice que nosotros no cumplimos con sus mandamientos. No solamente nosotros, sino también su pueblo Israel. No solamente los que estamos en la iglesia, sino también los que no están. Y muchos no queremos, aún estando en la iglesia, entender los actos del Señor y obedecer las leyes, las normas, los preceptos, los mandatos que Él pone en su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios que como no obedecimos a sus estatutos, Él
Él nos dio mandatos que no dan vida, que no son buenos. En efecto, nosotros vemos que la ley es incapaz de salvar a una persona. ¿Cómo es posible que Dios nos dé esa clase de mandatos que no salvan? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y más tarde sí nos envía al Salvador, al que sí nos puede salvar. Amén. Pero que por la ley alguien se salvara, no. Por eso envió a su Hijo. Ahora, en esos decretos y en esos mandatos que nos dio, Él nos contamina en nuestras ofrendas que hemos hecho. Porque no ofrendamos las cosas buenas que debemos ofrendar a Él. Porque al desobedecer sus estatutos, nosotros pecamos. Y eso es lo que ofrecemos. Puros pecados. Claro, ofrecemos algunas cosas, casas, carros, bienes, materiales, dinero. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos quiere a nosotros, limpios, purificados, santos. Amén. Gloria a Dios. Pero nos cuesta ser santos. Y siempre estamos contaminados. Y al estar contaminados, eso es lo que ofrendamos al Señor. Porque no lo vamos a convencer con cabritos, con alimentos, con dinero. Y por eso dice que en los mismos estatutos Él nos contaminó. Ahí está escrito, hermano, no lo digo yo. Amén. Ezequiel 20, del 24 al 26. Léanlo tranquilamente y lo van a entender. Otros hacemos como que Dios no existe. Por rebeldía, por inmadurez, por falta de conocimiento. Y no hacemos caso nuevamente. Así es. Amén. Así es, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir examinando. ¿Qué más nos dice el Señor con respecto a nuestro comportamiento? Yo les digo, por un lado, hermanos, Dios tiene potestad sobre el barro. Amén. Tiene potestad sobre las vasijas, sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. El barro no puede protestar, porque si protesta, bueno, es un rebelde. ¿Ah? Es que Satanás está buscando adeptos, y un malcriado, un cristiano rebelde que no quiere obedecer, entonces se vuelve un adepto del diablo. Es lo que está haciendo Satanás. Lo que hizo en el cielo con esa creación, acá lo está haciendo también en la tierra. Ahora, que la gente no se dé cuenta de esas acciones y piense que son ellos los que hacen eso, es otra cosa muy distinta. Pero en realidad está siendo convencido en la mente por el mismo diablo. Miren lo que dice el Salmo 76, el verso 10.
ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Qué cosa dice? La ira del hombre te alabará. Es verdad. Tú reprimirás el resto de las iras. El resto. Quiere decir que si aquí en esta iglesia y en todas las que el Señor tiene hay malcriados, todavía hay otro resto, ¿no? Peor. Pero el Señor dice que Él también a esas iras las va a reprimir. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe, ya conoce al hombre, ya conoce la obra de sus manos. Que el hombre es rebelde, manifiesta su ira, su cólera, su rebelión contra Dios, contra el que lo hizo, contra el que lo formó. Así que no se puede contradecir a Dios porque Él es completamente sabio. Amén. Él es el poderoso, el omnipotente. Amén. No hay fuerza, no hay poder que se pueda igualar a nuestro Dios, hermano. Amén. No lo hay. Ciertamente no hay. Ni siquiera el diablo, con tanta sabiduría que tenía en el cielo, al contrario, él salió perjudicado hasta hoy y para siempre. Amén. Amén. Dice Jeremías 18: anda a la casa del alfarero y ahí yo te voy a hablar. Y entonces Jeremías fue a la casa del alfarero y vio la obra del alfarero y vio que el alfarero estaba golpeando el barro porque le salió mal la obra de sus manos. Y nuevamente hizo otra vasija, pero ya no como la primera, sino que la hizo distinta, como mejor le pareció y como convenía al barro. Amén. Porque no pudo hacer algo mejor, porque el barro no se dejaba formar. Así que bueno, pues dijo, voy a hacer una vasija, pero ya no será la misma de antes. Amén. Y entonces el Señor le dice a su profeta, le dice, así como hace el alfarero, yo también puedo hacer con ustedes. No lo voy a hacer así. Bueno, y ahí hay una historia que dice que ¿acaso la obra se va a molestar con él? No puede, ¿cierto? No puede. Entonces, nuevamente vemos que el apóstol Pablo vuelve a hablar sobre el mismo asunto. Bueno, vamos a ver injusticia en Dios, porque no hizo las cosas como a nosotros nos pareció que debía de haberlo hecho. ¿Nos vamos a molestar con Él por eso? No puede. Seguro vamos a salir perdiendo, ¿no? Amén. Cuando yo te llamé, Juan, yo te dije que tú ibas a ir delante de mí, me ibas a abrir el camino. Tú pensaste que ibas a ver ese día glorioso, pero no fue así. Yo hice las cosas de distinta manera y tuviste que morir sin saber las cosas. Yo siempre hago mi voluntad.
así son mis caminos. Difícilmente los hombres me pueden entender a mí, y la verdad es que nunca me entenderán. Nunca comprenderán mis caminos. Por eso es que yo hago la salvación por la fe. No porque vean mis caminos, sino porque crean en mí. Amén. Gloria a Dios. Porque si ustedes van a observar mis caminos, ustedes nunca van a comprender. Amén. Por eso yo reclamo solamente fe en mí, no en mis caminos, no en mis actos, en lo que yo hago. En esos actos yo muestro mi soberanía. Y yo no comparto con nadie mi gloria. Así que para muchos yo soy un Dios conocido, pero no comprendido. Ven, y esa es la verdad, hermanos. Que muchos estamos aquí en la iglesia y creemos y pretendemos que ya conocemos a Dios, pero en verdad no es así. Porque no comprendemos la soberanía de Él, no lo entendemos en sus actos soberanos. Cuando digo soberanos, hermanos, quiere decir que Él no quiere discutir con nadie lo que Él hace. Por ejemplo, si Él pone un gobernante en la tierra, en el Perú, Él no quiere que discutamos eso. Si pone un pastor en su iglesia, tampoco quiere que discutamos eso. Porque se incomoda Dios cuando alguien quiere cambiarle a Él sus actos. En verdad, muchas veces los hombres salen defraudados porque Dios no hace conforme ellos esperaban que Dios hiciera. Y queremos nosotros a veces discutir esos actos del Señor, esas acciones. Pero llega un momento en que tenemos que estar cara a cara con el Señor, y entonces ¿qué le vamos a decir? Que no hemos estado de acuerdo con lo que Él ha hecho. En verdad, muchos se molestan, nos molestamos, porque esperaban otra manera, otra respuesta. Pero tenemos el hecho de que nos hemos enfrentado con el verdadero Dios, con el omnipotente, y esa es la verdad. Y Él no hizo las cosas como nosotros queríamos que Él las haga. Y no nos ha parecido bien. Por eso el Señor dice, tienes que conocerme solamente por fe. Amén. Nada más. Y no hacerte problemas. Solamente tienes que conocer a Dios y amarlo por fe. Amén. Y no discutir lo que Él hizo. Amén. Muchos van a salir defraudados si actuamos de esa manera. Si venimos en ese aire de discutidores, de que queremos corregirle a Dios lo que Él hace. Pero eso, hermanos, nunca lo vamos a poder hacer. De hecho es así. Por eso es que tenemos que ser humildes.
Amén. Gloria a Dios. Porque Él nos conoce bien. ¿Cómo es que en Naín pudo Él despedir a esas personas sin haberlas sanado? Él lo sabía. Eran sufrientes. Pero también Él conoce la desobediencia, nuestra desobediencia. Y nosotros no podemos examinar eso, a menos que Él nos lo muestre. Pero de que Él conoce el corazón de esas personas, en efecto es así. Entonces, como Él conoce las acciones nuestras, entonces Él puede juzgar con justicia. Amén. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Amén. Amén. Gloria. Amén. 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 Gloria. Pues que sea amén, hermanos. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios está haciendo esto de esa manera? ¿Por qué actúa como si no me conociera? Ahora, acuérdense que el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? De hecho, ese abandono aparente tenía propósito, hermano. Amén. Amén. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Y es que Dios ya nos conocía a nosotros. Amén. Por eso permitía que su Hijo sufriera, Gloria a Dios. porque quería salvarnos a nosotros. Amén. Pero Jesús dijo en su carne, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿Que acaso Jesús no sabía el plan? Sí lo sabía, ciertamente. Pero su carne sufriente, hermanos, el dolor por el cual estaba siendo atormentado, le hizo pronunciar esas palabras. Porque en realidad estaba en abandono. Pero un abandono que tenía un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y es doloroso, muy doloroso. Por eso dicen que 2 veces sufrió el corazón del Padre. Uno en el principio, cuando en su plan ya estructurado desde el principio, y el otro dolor cuando su Hijo ya estuvo en la cruz. Amén. Y no había otra manera de hacerlo, porque en esas decisiones estaban el cumplimiento de la salvación de todas las almas del mundo, de todos los tiempos. Amén. Gloria a Dios. Bien, pero ahora nosotros tenemos inquietud. ¿Por qué Dios no me contesta mi oración? ¿Por qué Dios está esperando y hace como que no oye? ¿Qué es lo que pasa realmente, no? Por otra parte decimos, ¿y Dios por qué permite las injusticias? Porque a nosotros nos parece que son injusticias. Pero no sabemos realmente qué es lo que, por qué el Señor lo permite, pues. Por ejemplo, en el caso de una hermana mía, se le muere su hijo de 20 años. Y es que el Señor quería arreglar un problema de amor allí en la familia. Y eso, ¿quién lo sabe? No lo vamos a comprender, porque nosotros lo que vemos es que perdemos un hijo. Pero
Pero Dios quiere arreglar un problema de falta de amor. Y quiere que remecer la conciencia para que podamos entender y podamos salvarnos. Amén. Pero eso de momento nosotros no lo entendemos. Muy difícil. ¿Por qué Él permite que esta tragedia me ocurra a mí, a mis hijos? Es lo que nosotros decimos, pensamos y no lo entendemos al Señor. De momento no lo entendemos. Y creo que a veces nos vamos a quedar sin respuesta. Pero podemos soportar. Dios sabe que podemos soportar. También sabe que no podemos soportar. También sabe eso. Por nuestro lado decimos, a mí nunca debió haberme sucedido esto. No tenía por qué sucederme esto, por qué pasarme a mí. Como que uno fuese el único hijo de Dios, el único necesitado. Y la verdad es que Dios mira otro interés, que es nuestro crecimiento espiritual, nuestra salvación. Es lo que Dios está buscando. Pero vemos que Dios no obra conforme a nuestra voluntad, conforme a nosotros esperábamos. Por eso Él vuelve a repetir vez tras vez: bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí. Si no salimos despavoridos, si no salimos incómodos, molestos, bienaventurado somos. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que hay un poco más, hermanos. Dios llamó, pero no hubo quien entendiera. Y eso pasó en el pueblo del Señor. Y eso también pasa, también acontece ahora. Dios llama y Él tiene buenas cosas para enseñar. Pero la pregunta es, ¿habrá quien entienda? ¿Habrá quien quiera oír a este Dios que para nosotros es exigente? Y les quiero decir esto, hermanos. Creemos que Dios nos dio el Espíritu Santo porque realmente somos buenos. La respuesta es bien sencilla y es no. No somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Muy por el contrario. Él nos dio el Espíritu Santo porque somos malos. Para que cambiemos, para que podamos cambiar. Y para que quedemos convictos y confesos de que somos culpables, hermanos. Amén. Amén. Porque ya les digo, la obra, el barro, es malo. No hay nada bueno en nosotros. El barro es malo. Y según que nosotros tomemos acción en cuanto a lo que Él dice, entonces la vasija saldrá conforme le permita a Dios ser moldeada. Amén.
De otra forma, no, hermano, no va a salir como él quería. La obra pudiera salir perfecta, bien delicada y bien fina, esa porcelana, pero si no se deja moldear, sencillamente él hará una vasija bastante rústica, para uso tal vez hasta indecoroso, no lo sé, cómo lo haría el Señor. Pero depende de cada uno. No depende del Señor. Depende de que la obra, la vasija, se deje hacer. Claro. Porque si encuentra pura amargura dentro de uno, bien difícil será moldear esa vasija, hacerla perfecta, sin fallas, reluciente, fina y delicada. Así que depende no del alfarero. El alfarero va a hacer de todas maneras, pero depende de que la vasija le permita al Señor hacerla como Él quisiera. Si queremos seguir en nuestro camino, si queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, entonces Dios a lo mejor hasta abandone ese trabajo. Así que depende de nosotros. ¿Qué diremos, hermanos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta nuevamente es un no. No hay injusticia en el Señor. No lo hay. Él ha hecho muchas cosas que son en verdad para nosotros contradictorias, ¿no? Y le repito, aún el Señor la seguirá haciendo así, por siempre, porque su soberanía no está en discusión. Gloria a Dios. Que no entendamos la soberanía de Él es otra cosa aparte, es un enigma, ya les dije. Pero Él no lo va a convencer nadie. De lo contrario. ¿Hay injusticia en el Señor? En ninguna manera, nos dice Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya ven, el Señor es autónomo. Él dice una cosa y lo que tenemos que hacer es obedecer. Bien sencillo es. Si no queremos obedecer, nosotros nos hacemos un problema. Él dice: yo tendré misericordia del que yo me compadezca. Amén. Y al que quiero endurecer, lo endurezco. Así dice el Señor, hermano. Amén. Por eso digo, no. Y, claro, yo digo, no, hermanos. Aquí nadie va a discutir lo que Dios dice. Amén. Porque vamos a perder. Así que debemos de permitir que el Señor haga su voluntad con toda libertad en todo lo que Él quiere. Y le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Fíjense lo que dice, hermano:
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Gloria a Dios. Ven, Dios siempre se va a salir con la suya, nos guste o no nos guste. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y cuántos le alaban? Amén. ¿Cuántos le bendicen? Porque Él es digno de confianza. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Yo puedo confiar en Él. No tengo problemas. ¿Ah? Amén. Y espero que ustedes tampoco, que no tengan problemas en eso. Que no discutan las cosas del Señor, lo que Él hace. No hay que discutirlo. Lo que nos pasa a nosotros es falta de conocimiento bíblico. Amén. Y por eso, por esa ignorancia, nosotros discutimos. Porque no entendemos todas las cosas. Será muy difícil, hermano, poderlo entender al Señor por sus acciones, muy difícil. Sencillamente porque tenemos fe en Él, nada más. Amén. Gloria a Dios. Por otra cosa no. Porque si no vamos a terminar mal. La casada, ¿no? Sí. Amén. Pero me dirás, y todavía insiste Pablo, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué hace culpable si él no quiere tampoco que le hagan discusión sobre lo que él dice? ¿Ah? No quiero. Y esto en realidad es lo que el diablo ha discutido. El diablo de esa manera es que ha discutido. Entonces si yo me pongo, por ejemplo, en esa condición, entonces yo estoy participando de lo que el diablo ha discutido antes. Pero si yo me doy cuenta, entonces digo, no, estoy haciendo algo que el diablo hizo antes. Así que yo no quiero discutir Amén. lo que Dios hace. Amén. Claro, yo le puedo pedir al Señor, Señor, yo, de hecho, hermanos, y eso hay que hacerlo, Amén. Señor, a ese señor Bruce, ciérrele la boca, Amén. quítalo del camino, Señor. Dios sabrá cómo hacerlo, ¿no? Pero a él y a todos los que quieren implantar el matrimonio gay, o gay como se diga, que los eche, que los saque afuera, Gloria a Dios. que le cierre la boca, porque no queremos maldiciones acá en la tierra del Perú, Amén. en la nación del Perú, no queremos eso, porque esas leyes traen maldición a la gente, a la tierra. Por eso hay terremotos, hermano, por eso hay plagas, por esas cosas. Y que nosotros no oremos para que eso no venga acá. Hay que pedir en todas las horas. Hay que pedir. Amén. El Señor mostraba pues, que ir oración por eso. El Señor mostraba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que no, nosotros no tenemos que convenir con esas ideas locas. Esas son ideas del diablo. Esas ideas vienen del infierno. De allí vienen. Son de Satán. Así que nosotros, si somos verdaderos cristianos, tenemos que hacer guerra. Amén. Gloria a Dios. Y decirle al Señor, Señor, no lo permitas, porque hay maldición allí. Amén. Gloria a Dios. Y pedirle al Señor, pues con todo cariño, ¿no? Y decirle, Señor, pero ¿cómo vas a permitir eso? No lo hagas, Señor. Amén. Y en muchas partes de la tierra, ya hermanos, de las naciones, están pidiendo esas porquerías, esas cosas malignas.
La iglesia no tiene que callarse, hermano, ante estos eventos. La iglesia tiene que orar sobre esas cosas. ¿Por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios pudo haber destruido esas vasijas primeras, pero no lo hizo, en razón de que habían otras vasijas que Él ya tenía en mente salvar, que éramos nosotros, Amén. su pueblo. Amén. 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 Gloria a Dios. Y ese es el plan, hermano. Amén. Pero que Él las pudo destruir, de hecho es así, pero no lo hizo. Y sin embargo a esas vasijas el Señor les hizo promesas. Es el pueblo israelita, hermanos. Y les ha hecho promesas a ellos. Ellos son los primeros en haber sido formados, en recibir la fe, en que allí nació el Salvador. Ellos son los que recibieron las promesas de salvación. Ellos hicieron la primera iglesia y por ellos vino la salvación al mundo. Amén. Gloria a Dios. Pero pudo haberlos destruido. Varias veces lo intentó el Señor, pero hubo quienes suplicaron, quienes se arrodillaron y dijeron: no, Señor, no lo hagas. Amén. Gloria a Dios. Señor, yo voy a hacer, yo creo que esta gente, estos hermanos míos van a hacer una obra, lo que tú quieres. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Eso es lo que decía Moisés: no lo hagas, Señor. Entonces hubo personas que clamaron y Dios respondió. Amén. Hasta el día de hoy ese pueblo del Señor todavía sigue en vida y seguramente que va a recibir las promesas. Seguro. Gloria a Dios. Con toda seguridad. Gloria a Dios. Claro que no todos, porque siempre van a haber malos, siempre van a haber quienes van a fallar, vasijas que no quieren ser formadas por el Señor. Ahora, lo mismo que pasó con Israel también pasa con nosotros, igual, porque tal como hubo rebeldes en ese pueblo, también los hay acá en la iglesia. Pero todos recibirán su pago que merecen, cada uno, conforme a lo que hagamos nosotros, conforme a nuestra propia justicia. Amén. El Señor hará. Con estas obras, ¿no? Y así se hará, así se cumplirá, hermanos. Amén. Así que, nuevamente les digo aquí, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. O sea que Dios tiene que ver con estas personas que son iracundas, tiene que ver con ellos, con los que se molestan por la predicación de la palabra, por la enseñanza de la palabra del Señor. Amén.
Así es, hermano. Pero hubo gente que obedeció, hermanos, y a veces uno se queda sorprendido con las acciones, con los actos de estas personas. Dice, me faltaría tiempo para hablar de Sansón, de Jefté y de tantos hombres que hicieron la voluntad del Señor, y a pesar de que ellos sufrieron y recibieron castigos, rechazo de las personas, y con todo, porque ellos pretendían obedecer al Señor, con todo, ellos no recibieron las promesas que se les habían hecho. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que ellos reciban las promesas junto con los que están ahora entrando en su pueblo. Así que juntamente con ellos, los que sean salvos hoy en todas las iglesias del Señor entrarán juntos, hermanos. Así será, así recibirán el premio cada uno de los que son disciplinados y obedecen a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero con los otros, con los malcriados, con los iracundos, a ellos también les va a ajustar las cuentas el Señor, porque son vasijas que no se dejan moldear. Amén. Amén. Amén, pues, hermanos. Y le dijo para que vean ustedes cómo Dios hace las cosas y no quiere que se discuta su soberanía. Recuerdo al apóstol Pedro que le dice el Señor, sígueme. Y Pedro se va atrás del Señor. Pero Juan también se da cuenta de que Pedro va atrás del Señor y entonces lo sigue. Y entonces Pedro se vuelve y le dice, Señor, ¿y él? ¿Y este? ¿Qué? Y lo que le dijo el Señor, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, ¿a ti qué te importa? Que yo salve a este, que yo salve al otro. Y si tú no te salvas, ¿a ti qué te importa, pues? ¿Ah? Hermano, eso es para cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que la soberanía del Señor no se discute. Aunque ahí la Biblia dice no, porque dice que se corrió la voz entre los apóstoles de que Juan iba a seguir vivo, y es Juan el que escribe eso, el mismo Juan. Juan no dice, ese soy yo, no. Bueno, él lo dice de esta manera, de otra forma lo dice. Y Juan dice que el Señor no habló de que Juan iba a permanecer vivo hasta que el Señor vuelva, sino que le dijo, si yo quiero. O sea, no dijo, yo quiero, sino que dijo, si yo quiero. Entonces eso no significa que realmente Juan iba a estar vivo hasta que el Señor venga. Por eso es que Juan ya murió, ¿no? Entonces dijo, y este es el que escribe. O sea, yo. Porque yo lo oí, yo lo escuché, y así dijo el Señor. Amén. Amén. Pero también es para nosotros, ¿ah? Amén. Ahí lo dejamos, hermanos. Que tengan paz. Que Dios me los bendiga.